Hola amigos de Entre Voces, el programa de entrevistas de RTV. Hoy estamos con el politólogo Fernando Tuesta, con quien vamos a conversar sobre esta campaña de la segunda vuelta que enfrenta a los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Buenos días, señor Tuesta, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Enrique. La sensación que se tiene recorridas las dos primeras semanas desde la primera vuelta del 11 de abril es que la polarización se ha acentuado, se repite de manera permanente que estamos entre dos extremos. ¿Usted percibe esto? ¿Cree que es realmente así? Toda segunda vuelta, por la naturaleza misma del diseño, es polarizante, Mm, porque el voto que tú ganas lo pierdo yo o viceversa. ujú. Claro, hay un bolsón de los indecisos, etcétera, pero digamos, finalmente lo que se calcula es sobre los votos válidos y entonces siempre es polarizado. No hay manera, o sea, eh, esto es distinto a la primera vuelta. Sí, eso yo lo Porque, entiendo. porque la dirección de los mensajes es en ambas direcciones. En cambio, en primera vuelta hay múltiples actores, ¿no? Sí, Desata digamos, siempre una dinámica mucho más intensa y por lo tanto polarizante. claro, porque es uno frente al otro, pero eso yo lo entiendo. Ahora, eh, la naturaleza de ambos candidatos no hace que sobre esta polarización natural de una segunda vuelta se acentúe. Eh, Uno podría decir, claro, en general uno podría decir que sí, pero por ejemplo, el nivel de polarización que hubo en el 2016, que llevó incluso a una victoria de Pedro Pablo Kuczynski con alrededor de 40.000 votos, equivalente al Estadio Nacional, este, viendo que ellos estaban muy cerca ideológicamente, sin embargo fue de una polarización extrema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la polarización no solo debe pensarse en términos ideológicos. Hay otros factores que lo hacen, pero el diseño indudablemente ayuda. De acuerdo. ¿Le sorprende la votación que está captando Pedro Castillo a raíz de, por lo menos a raíz de lo que se está leyendo en los primeros sondeos? ¿Esperaba estas posiciones iniciales? ¿Esperaba otro tipo de escenario usted? No, después de el sorprendente impulso de la última semana, ya no es sorprendente si tenemos algunas evidencias que apuntan a que se configure un escenario como el que tenemos. Es decir, candidatos que logran un tremendo impulso la última semana, Ujú. es casi difícil de poder parar, Ajá. porque atraen como si fuese un imán Mm. por varias razones, entre ellos el mismo fenómeno de ser nuevo, espectacular en su crecimiento, un Ujú. lenguaje que no había sido el rutinario, Ujú. en fin, hay mucho por descubrir y sobre todo un elector siempre inclinado a que ese nuevo sea el vehículo del cambio, Entiendo. y de alguna manera lo es. Entonces, si el resultado final dio 19,13,5, 19,13,5 fue la diferencia, Castillo indudablemente iba a crecer más. Y la diferencia, obviamente, de estos 5 puntos se convirtió pues en 11, 12. Ajá. Eh, eh, no había por qué no pensar así. ¿Tiene sentido la hipótesis de que frente a una situación dramática, sin exagerar un milímetro en realidad, por la crisis sanitaria, económica, incluso política, la gente ha buscado plegarse más opciones con discursos más radicales? Lo pregunto porque tampoco es que las opciones que han llegado a segunda vuelta se caractericen por haber sumado apoyos mayoritarios, ¿no? Al contrario. No, claro. Las segundas vueltas, por la mecánica de las segundas vueltas, tú tienes que tener siempre uno que tiene una mayoría absoluta. Justamente ese es el diseño. Obligan a construir una mayoría absoluta, ¿no? Más o menos el tamaño de la torta, llamado así votos válidos, Ujú. pero es una construcción ficticia, pero esto no quiere decir que no sea la que ellos tienen que construir, ambos candidatos. En consecuencia,
ellos parten de un piso bajo. Bastante bajo, Ellos ¿no? parten bastante bajo, el más bajo que se recuerda, ¿no? Ya lo hemos comentado, ya se ha comentado también muchas veces, el más bajo de la historia. O sea, esas dos cantidades no hubieran permitido a ellos pasar a la segunda vuelta en ninguna elección de segundas vueltas, en ninguna, ¿no? Para tener la idea de lo bajo que consiguieron en primera vuelta, Ujú. ¿no? Pero a la hora de decidir, quienes van a plegarse son los votantes de los 16 otros candidatos. Y lo han hecho rápido. Yo y pensé que quizá los, no des, los indecisos, lo que dirían que votan nulo blanco, pensé que iba a ser un poco más, Ujú. ¿no? Pero rápidamente se han colocado. Ujú. Porque el nulo blanco, lo que algunos dicen indecisos en general, se suma y la verdad que no tiene por qué reducirse más. Si Ok. los estamos contando con, ya con los porcentajes incluso de la primera vuelta. En estas elecciones hemos presenciado la derrota política de las opciones de centro. La derrota política de las opciones de centro en esta oportunidad sí. Y como centro estamos hablando de el Partido Morado, de Victoria Nacional, de alguna manera de Alianza para el Progreso, Acción Popular, que tenía casi el triunfo en sus manos, o por lo menos el que parecía que había comprado el pasaje a la segunda vuelta de todas maneras, porque y había algo muy poco que podía casi asegurarse, era el paso de Johnny Lescano. En realidad todas las simulaciones era Johnny Lescano contra quién. Y le ganaba a todos, ¿no? Ellos le ganaba todo, y él perdió en la puerta del horno, Mm. ¿no? No fue ni siquiera uno de los dos. Entonces, y eso fue porque se erosionó gran parte de lo que supongo algunos pensaban que era ya casi un voto cautivo. Y de ahí vino, digamos, un Guaico, ¿no? En el sur centro, que se lo llevó de encuentro. Y entonces eso comienzan a ver las transferencias de intención de voto, ¿no? Las migraciones. Ujú. Para un voto también entre convencido, un voto pragmático, eh, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, hubo un desplome de lo del centro, ¿a dónde fueron ellos, no? Mm. No hay acá una transferencia de votos ideológico, solamente en todo caso. Que si es que se cae, ese elector va a escoger al vecino inmediato, ¿no? ¿No? Han habido eh, transferencias que parecieran no racionales, ¿no? Hubo una encuesta que hizo una simulación. Si tu candidato no postulara por quién, y tú veías que de repente de Keiko Fujimori algunos iban hasta Verónica Mendoza, ¿no? También a López Aliaga, por cierto, y si es que era Verónica Mendoza, algunos iban a Fernando de Soto, o sea, Mm. algo que uno podría considerar que eso no era posible, pero sí. Por eso es que creo que las lecturas no solamente pueden verse desde una mirada lineal de izquierda a derecha, ¿no? Entiendo. ¿Cuánto pueden sumar estos entonces que vemos ahora? Vargas Llosa, para hablar de Keiko Fujimori, Juntos por el Perú, en el caso de Castillo. Se especula que muy poco, ¿no? No, muy poco. En el Perú no existen 12, uno. El único partido que pudo haber endosado en la historia es el APRA hasta la década del 60. Punto. Y quizá la elección municipal del año 86 de Alan García, con Con el Jorge del Castillo. Castillo, que era el candidato de aquel entonces. Pero además, hoy día eso no se podría hacer porque el presidente haciendo campaña, ¿no? Es impensado, ¿no? Pero, digamos, candidatos, personalidades, creo que muy poco, entre otras cosas, porque igual parecen como aislados, ¿no? Lo de Vargas Llosa creo que fue muy pronto, creo que lo licuó rápidamente la encuesta de Ipsos, Datum y las demás. Ujú. Te dijo, por ejemplo, no llegó a
la encuesta, sobre todo Ipsos, no logró auscultar porque recién se había dado, Pero las que vienen pero sí, pues, las otras, las que vienen sí, pues, ¿no? Las que vienen claro. sí, claramente, ¿no? Eh, esta, y además creo yo porque, mira, como toda elección, pues hay la forma como te acercas al voto de diversa naturaleza, ¿no? No hay una sola. Un gran porcentaje de manera emotiva, ¿no? Un gran porcentaje viendo en él una forma de castigar al establishment, ¿no? Una forma Castillo, Dios. Castillo en ese caso, claro, Castillo en este caso, ¿no? Eh, de castigo, pero también en algunos casos hasta quizá canal posible de alguna salida, porque si tú le vas a decir, la palabra más frecuente en todas las elecciones, no solamente hablo en el Perú, es la palabra cambio. Sí. Y en la propia tiene una gran ventaja, y la apropió él, porque el resto era, sí, vamos a tratar, o simplemente eh, esto que mucha gente no lo entiende de otra manera, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a conservar el modelo, ¿no? Para mucha gente sabemos que eso no significa sino el estado de cosas para ellos, que es algo que justamente quieren cambiar. Y entonces hay representación simbólica, ¿no? Representación en los términos, por eso, no necesariamente políticos. Mm. La gente se identifica más pues con Pedro Castillo, digamos, el más representativo, y lo siguen haciendo, y creo que la batalla de comunicación política lo está ganando, es alguien así como un peruano como tú, Ujú. un peruano como tú. En el caso de Castillo está claro, ¿no? Ahora, para seguir con dos consultas finales, precisamente sobre comunicación política y la estrategia de campaña. Del lado de Fujimori, la estrategia es polarizarlo en función de comunismo versus democracia. ¿Cree usted que es una opción que le puede redituar algún beneficio? ¿Cree que es una estrategia eh, conveniente? Digamos, en una población que ya está asustada, tratar de asustarla más, a mí por lo menos me parece un poco contraproducente, ¿no? Mira, se pensaba que, como toda polarización de segunda vuelta, se iban a enfrentar el anticomunismo versus el antifujimorismo. Pero Castillo no está centrando eso en el antifujimorismo, sino lo está centrando en otros términos, ¿no? Centralismo versus descentralismo, ricos y Pobre versus pobres, ricos. ¿no? Todos esos clivajes étnicos, ¿no? Sociales. Sociales, culturales, eh, el Estado versus la sociedad, ¿no? Mm. Entonces lo envuelve. En cambio, el caso de Keiko Fujimori es anticomunismo, ¿no? Es Corea, sobre todo Venezuela, Cuba, etcétera. Para mucha gente eso no le significa nada, absolutamente nada. Y el problema es que eso además ya se hizo y se perdió. Y es algo como si no se hubiera aprendido, ¿no? En el tiempo que llevan a ser 2 semanas, ese discurso no ha cambiado, no ha cambiado. Y lo peor de todo es que la misma Keiko Fujimori, que logró tener en un momento dado un porcentaje importante de la población, creo que no se da cuenta que unirse al padre para decir, este no fue una dictadura, sino este es una referencia importante, y por lo tanto ya no ser autocrítica o crítica con lo de su padre, pero tampoco la parte de la mochila o la nueva mochila que ella carga, que es que se le responsabiliza en una proporción alta del desempeño de Fuerza Popular, y como personalizado en ella como la lideresa. Entonces, repito, el 2016 cargaba mochila ajena, pero ahora tiene la propia. Ujú. Es muy difícil, porque si bien es cierto, ella no ha gobernado, ha tenido poder. Exacto. Y eso Ahora, es importantísimo. también es cierto que faltan bastantes Claro. semanas todavía, ¿no? Sí, claro. Cualquier cosa puede ocurrir en realidad, ¿no?
Sí, aunque la dificultad mayor la tiene pues Keiko Fujimori. Sí, según las encuestas. Y la última consulta. ¿Cuál de los dos candidatos cree usted que puede ofrecer algún tipo de relación más civilizada con el Congreso, un poco a diferencia de lo que hemos tenido en estos últimos años? O ninguno de los dos. Es que no les queda otra cosa. O sea, ambos van a tener bancadas minoritarias, 37 Perú Libre, 24 Fuerza Popular, y por lo tanto ninguno va a poder aplicar el programa que ellos pregonan. Uh-huh. Ninguno, porque en el Perú no se puede gobernar de espaldas y contra el Congreso. Eso ha sido la elección del 2016. Uh-huh. Si no tienes mayoría o no construyes una mayoría, no puedes hacer nada a costa de que puede caer tu cabeza, ¿no? Mira, en principio, claro, uno podría decir que Keiko Fujimori tiene cierta ventaja porque ya la suma de los escaños de Renovación Nacional Le podría dar un y aire Avanza mayor. País podrían dar una ventaja, pero habría que ver qué tan hábil, cosa que no conocemos todavía, se conoce en el fondo relativamente poco comparado con Keiko Fujimori, en el caso de Pedro Castillo. Si él se sigue manifestando opciones radicales de ellos contra el resto, va a ser muy difícil, ¿no? No va a poder hacer nada. Uh-huh. Porque es ellos, dice ellos, el pueblo y el resto. Uh-huh. Sí, pues porque una vez que estén en el gobierno vas a tener un congreso y si quieres que algo proceda, tienes que llegar a acuerdos. Sí, Y llegar no, a acuerdos quiere decir ceder necesariamente, ¿no? está obligado. Ese para mí es un escenario todavía por verse. Está obligado. Señor Tuesta, no le voy a quitar más tiempo, ha sido muy amable. Gracias por la conversación. No, gracias a ti. A mí me entregó, eso fue todo por hoy. Gracias.